¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con nuestro tema número 1, los números irracionales. Nuestros objetivos de aprendizaje. El objetivo general define, caracteriza y comprende el conjunto de los números irracionales. Los objetivos específicos identifica las características que debe cumplir un número para ser denotado como número irracional. Establece la ubicación de un número irracional en la recta numérica. Al terminar la lección deberás tener claras las siguientes interrogantes. ¿Qué son los números irracionales? ¿Cómo se diferencian los números irracionales de los números racionales? ¿Y cómo se ubican los números irracionales en la recta numérica? Antes de hablar del conjunto de los números irracionales tenemos que hacer una pequeña remembranza, y resulta que los números enteros están conformados por los números negativos, el 0 y los números positivos, o bien los números naturales. Allí tenemos ejemplos, ¿no?, para los números negativos, que son aquellos que tienen el signo de menos, el 0 y los números positivos. Esos serían los números enteros. Los números que también conocemos son los números fraccionarios o los números racionales. Son aquellos números que pueden ser decimales exactos, por ejemplo 3/5, 15/4. Esos números son fraccionarios, pero se pueden representar como números decimales exactos. También tenemos los números decimales periódicos puros, por ejemplo 0,7777, es decir, se puede escribir 0,7 y una línea sobre el 7. Esta línea nos indica, esta pequeña barra nos indica que el 7 es el número que se repite, por eso se le llama un número periódico, ¿no? También tenemos los decimales periódicos mixtos. Por ejemplo, al dividir 4 entre 15, el resultado sería 0.26666, o sea que se va a repetir el número 6 solamente después del 2. Este sería un número decimal periódico mixto. Conociendo lo que son los números enteros, los números fraccionarios, a esto se le llaman los números racionales. Existe otro conjunto de números. Ese es el conjunto de números que vamos a ver hoy. Es el conjunto de los números irracionales. Antes de entrar a ver ejemplos de estos números irracionales, vamos a ver la definición. Los números irracionales denotados por la letra I mayúscula, los números irracionales son aquellos números que tienen su expansión decimal infinita y no periódica. Esta es una definición bien práctica, bien sencilla de lo que son los números irracionales. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Los números irracionales más famosos serían estos que aparecen aquí. El número pi, que sería 3.141592.654, y 3 puntos suspensivos que nos indican que los decimales van hasta el infinito y no se repite ningún par de números, ningún conjunto de números se repite después de estos 3 puntos suspensivos. También el número e, que sería el número de Napier, 2.718281828459, 3 puntos suspensivos. Estos números decimales, su expansión decimal, como lo podemos ver, es infinita y no periódica. Esas son las características que reúne un número irracional. También tenemos el número áureo, cuyo decimal sería 1.618033989, 3 puntos suspensivos, es decir, se expande de manera infinita y no se repite nada, no se repite ninguna pareja, ningún conjunto de números. Conozcamos qué representan estos números. Por ejemplo, el número pi, que es el número que se obtiene al dividir cualquiera longitud de circunferencia entre el diámetro. Podemos tener el círculo que sea y siempre se va a dar esa situación que al dividir el borde de toda la circunferencia entre el diámetro, el resultado va a ser el mismo. Por eso ese número es famoso, porque aparece en esa razón, en esa comparación. Por otro lado, el número e, que es el número de Napier, forma parte de la base de los logaritmos neperianos y que es una cosa muy útil en cálculo y en interés compuesto. El número e se utiliza en la modelización de fenómenos eléctricos, biológicos, mecánicos,
químicos. El número E también está en la naturaleza, es decir, controla el ritmo de desintegración de los átomos, que entre otras cosas se usa para datar acontecimientos, usando el método de carbono 14. Sí, aquel método que nos ayuda a determinar el tiempo en el que alguien ha muerto o la antigüedad de algunos objetos que existen en este planeta. También tenemos el número áureo o número de oro, que es simbolizado con esta letra griega, y resulta que el número de oro aparece en la sucesión de Fibonacci. Resulta que cada vez que dividimos un número de Fibonacci entre el anterior, se produce un número decimal que se acerca al número áureo. Y más curioso que esta simple relación es ver cómo en la naturaleza se producen los números de Fibonacci. Por ejemplo, en los pétalos de una rosa, en la espiral de un caracol, en las hojas de los árboles, en la reproducción de los conejos. Por eso, el número áureo o número de oro es considerado un número irracional famoso. Observemos ahora otros ejemplos de números irracionales. La raíz cuadrada no exacta de cualquier número racional. Por ejemplo, la raíz de 3, la raíz de 5, la raíz de 7 y aparecen 3 puntos suspensivos. Quiere decir que hay muchos más números irracionales. Estos pueden ser positivos o negativos. En este caso aquí no tienen signo, es decir, son números irracionales positivos. Pareciera ser que son las raíces de números primos. Raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7. Sin embargo, hay otros números, ¿no?, que no necesariamente la cantidad subradical tienen que ser números primos y representan números primos. Ese ejemplo lo vamos a ver con otra definición más adelante. También podemos notar que si tenemos un número racional y lo sumamos o restamos con cualquier número irracional, obtendremos un número irracional. ¿Qué significa esto? Si tenemos el número irracional 3, que ya se mencionó en el ejemplo anterior, y le sumamos el número 2, o bien 2 más raíz de 3, esto representa un número irracional. Y si le hacemos una resta, por ejemplo, raíz de 5 menos 4, también se considera un número irracional. El número pi sumado con el número 1 también da como resultado un número irracional. Esta sería una regla clara para encontrar, ¿no?, más ejemplos de números irracionales. Otra definición es que el resultado de multiplicar y de dividir un número irracional por un racional diferente de 0 también se considera entonces un número irracional. ¿Qué significa esto? Que si tenemos raíz de 12 y sabemos que 12 es lo mismo que decir 4 por 3, la raíz de 4 sería 2. Pero la raíz de 3 no la podemos expresar de manera exacta, así que raíz de 12 es lo mismo que decir 2 raíz de 3. Y aquí tenemos un claro ejemplo de que no todas las raíces, ¿no?, de números primos son las que son números irracionales. Por ejemplo, aquí 12 no es un número primo, es un número compuesto. Sin embargo, al obtener la raíz de todo lo que se pueda, ¿no?, del 12, en este caso solamente del número 4, queda dentro de la raíz 3. 2 raíz de 3 es un número irracional y cumple la condición de que se está multiplicando por un número entero, en este caso el número 2, y es un número distinto de 0. 2 raíz de 3 es un número irracional. Raíz de 5 dividido entre 2 también es un número irracional porque se está dividiendo por un número entero. Y el numerador en este caso es un número irracional. Reforcemos ahora el concepto de número irracional encontrando la diferencia que tiene con los números racionales. Los números irracionales, a diferencia de los racionales, no se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. Y aquí un dato histórico, ¿no? ¿Desde cuándo viene esto? Resulta que Pitágoras de Samos, uno de los grandes sabios de la antigua Grecia, quien vivió, ¿no?, en 585 a.C. al 500 a.C., un matemático y filósofo griego, determinó el descubrimiento de los números irracionales al concluir que la diagonal de un cuadrado de lado 1
no puede expresarse como el cociente de dos números enteros. ¿Qué significa esto? Significa que si tenemos un cuadrado cuyo lado es la unidad, al encontrar la diagonal mediante el teorema de Pitágoras, nos damos cuenta de que esa distancia es raíz de 2. Sin embargo, esa raíz de 2 no se puede expresar como el cociente de dos números enteros. A este tipo de números se les llama números irracionales. Entonces, he aquí la diferencia con un número racional. El número raíz de 2 no se puede expresar como el cociente de dos números enteros. Veamos ahora cómo se ubican estos números irracionales en la recta numérica. Para representar números irracionales en la recta numérica utilizaremos aquellas aproximaciones decimales de dichos números irracionales. Por ejemplo, ubicar raíz de 2 en la recta numérica mediante la aproximación decimal. Vamos a ver cómo se ubica esto en la recta numérica. Ok, para este ejemplo lo primero que tenemos que hacer es buscar la representación decimal o la aproximación decimal de raíz de 2. Para ello utilizamos la calculadora. Entonces buscamos raíz de 2, lo que nos da un resultado de 1.414213 Allá hay más decimales, pero lo que vamos a usar es los dos primeros números después del punto. Entonces nótese algo, que raíz de 2 es un número irracional. Entonces lo que vamos a usar es la aproximación, así que sería raíz de 2 aproximadamente 1.41. Lo que tenemos que colocar sería raíz de 2 aproximadamente, estas dos líneas así, sería aproximación 1.41. Tenemos que ubicar 1.41 en la recta numérica. Colocamos nuestra recta numérica. Ahora, sabiendo que este número está entre 1 y 2 positivo, vamos a colocar aquí el número 1 y vamos a hacer 10 divisiones hasta llegar al número 2. Es decir, que aquí vendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la décima división sería la unidad después de 1, o sea 2. Entonces lo que vamos a tener aquí sería 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 y 1.10, que sería entonces ya la unidad que sigue al 1. Entonces nuestra aproximación sería 1.41, aproximadamente por aquí. Eso sería raíz de 2. Y allí tenemos la ubicación, ¿no?, de nuestro número irracional raíz de 2 mediante una aproximación decimal. Vamos con el otro ejemplo. Ok, para este segundo ejemplo tenemos que encontrar la aproximación decimal del número pi. Utilizamos entonces nuestra calculadora. Buscamos el número pi, aquí aparece en amarillita, entonces sería una función shift de pi. Eso da como resultado, aquí le cambiamos a decimales y tenemos 3.1415, ¿verdad? Todos los decimales de pi, y ahí no aparecen todos, pero los principales, los primeros. Entonces vamos a usar dos números después del punto para tener esa aproximación, 3.14. Es decir, que el número pi es aproximadamente 3.14. Entonces el número pi queda ubicado entre 3 y 4. Construimos entonces nuestra recta numérica en base a ese número. Colocamos nuestra recta numérica bastante larguita, ya que tenemos que dividir la unidad en 10 partes. Ok, entonces ubicamos aquí el 3 positivo y seguido hacemos 10 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, la décima rayita sería la unidad que sigue al número 3, en este caso 4. Entonces tenemos aquí 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. Nótese que cada unidad aquí dentro de 3 y 4 debe tener la misma distancia. Por eso aquí utilicé esta hoja cuadriculada. Ahora, ¿dónde queda ubicado 3.14? Aproximadamente sería aquí después de 3.1, bien pequeñito. Allí queda ubicado el número pi. Y esa sería la ubicación en la recta numérica mediante una aproximación decimal del número pi. Vamos con el tercer ejemplo. Para el tercer ejemplo se nos pide ubicar la raíz de 7 en la recta numérica. Cabe destacar que estos tres ejemplos han sido con números positivos, pero bien pueden tener el número menos y se aplica el mismo principio, solo que en la sección de la parte negativa de la recta numérica. Entonces buscamos aquí para raíz de 7 nuestra aproximación decimal. Raíz de 7 nos da como resultado en decimal 2.645, ¿verdad? Todos los decimales allí. Entonces lo que vamos a usar serían dos números después del punto. Aquí se nota algo, y es que después del número 4 viene el número 5, y según las reglas de redondeo, si los números que vienen, o sea, así, el dígito siguiente es 5, 6, 7, 8 o 9, el número que tenemos lo redondeamos, o sea, lo llevamos a la siguiente cifra. En este caso sería de 4, llegaría a 5. Así que nuestra aproximación decimal sería 2.65. Raíz de 7, aproximadamente 2.65. Colocamos entonces nuestra recta numérica. Nuestro número raíz de 7 va a quedar entre el número 2 y el número 3. Colocamos aquí el número 2, seguido de 10 divisiones. Recuerden que la décima división corresponde a la unidad que sigue a la anterior. En este caso es 3. Tenemos entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisiones. Tenemos aquí entonces 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10, que ya sería la unidad que sigue. Entonces, ¿dónde queda ubicado raíz de 7? Bueno, tenemos aquí 2.65, 2.6 y después viene 5, o sea que casi en la mitad por aquí. Allí entonces queda raíz de 7 entre 6 y 10. Es decir, si aquí dividiésemos, ¿no?, entre 2.6 y 2.7, 10 divisiones, 2.65 sería la mitad, ¿no?, aquí en la parte central. Allí tenemos entonces la ubicación del número irracional raíz de 7 mediante la aproximación decimal. Y esa es la manera más práctica de ubicar números irracionales en la recta numérica. Por último, les dejaré una actividad teórica. La misma será a través de un formulario de Google. Las instrucciones serán entregadas junto con el video. Nos vemos en la próxima.